Sí. Bien. Vamos a ver esta última parte de funciones, que es el álgebra de funciones. Generalmente se denomina con la palabra álgebra a la suma, resta, multiplicación, división. También podría ser exponentes, raíz. Pero nosotros vamos a hacer operaciones entre funciones y luego otras cositas más. Entonces, si tenemos dos funciones f y g, funciones de x, por supuesto, que cumplen la condición que el dominio de f intersectado con el rango de g es distinto del conjunto vacío, entonces existen las siguientes funciones: suma, f más g, o f menos g, también puede ser al revés, g menos f, producto, f por g o g por f, y el cociente, f sobre g y g sobre f. Por supuesto, cuando estamos hablando del cociente, siempre hay que tener en cuenta que el denominador tiene que ser distinto de cero. Pero si el dominio de f intersectado con el rango de g es distinto del conjunto vacío, se pueden armar estas funciones. Entonces, insisto que todo esto está en mi apunte del aula virtual, por eso es que no hace falta que lo copie. Eso sí, hace falta que entren al aula virtual, ¿no? Y a mi bloque. Bien, vamos a armar o a definir las funciones suma de f y g. F más g es una función formada por el conjunto de los pares ordenados x, y, tal que y es igual a f de x más g de x, siempre que x pertenezca a la intersección del dominio de f con el dominio de g, como ya lo hemos dicho. El dominio de esa función f más g es igual al dominio de f intersectado con el dominio de g. Para todo x perteneciente al dominio de f más g de x es igual a f de x más g de x. O sea que es la suma de las dos funciones. Por supuesto, siempre en el dominio que es la intersección de los dos dominios de las funciones. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos la función f, que es raíz cuadrada de 1 menos x. Y g de x es raíz cuadrada de x más 1. Queremos hacer f más g, pero previamente hay que determinar la existencia. La condición de existencia es que la intersección del dominio de f con el dominio de g sea distinto del conjunto vacío. Entonces tenemos que armar eso. Las pongo ahí a las dos funciones, y el dominio de f, bueno, fíjense, como es una raíz cuadrada, todo lo que es argumento de la raíz cuadrada, en este caso 1 menos x, tiene que ser un número mayor o igual que 0. Por lo tanto, 1 tiene que ser mayor o igual que x, o bien x menor o igual que 1. De modo que el dominio de f es el intervalo semiabierto menos infinito 1. ¿Alguien no entiende cómo hemos determinado dominio acá? ¿Para todos está clarito cómo hemos determinado dominio? Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno, entonces determinemos el dominio de g, que también es una raíz cuadrada. ¿Qué condición debe cumplir x más 1? X tiene que ser menor o igual a 1. Bueno, x más 1 tiene que ser mayor o igual que 0. Por lo tanto, x tiene que ser mayor o igual que menos 1, ¿verdad?
Así que el dominio de G es el intervalo abierto menos 1 infinito. Y ahora vamos a intersectar ambos dominios. ¿Qué nos da la intersección de menos infinito 1, cerrado en 1, con el semiabierto menos 1 infinito? ¿Conjuntos reales? No. La intersección son los elementos comunes, donde se superponen las rayitas, si lo hacemos gráficamente. Todo así. Menos 1, 1. Menos 1, 1. La intersección es el intervalo cerrado, menos 1, 1, que es distinto del conjunto vacío. Por lo tanto, existe la función f más g de x. Ahora vamos a armarla. Bueno, está fácil. Vamos a dar el dominio antes de armarla. Fíjense que nos dice que el dominio de f más g es esa intersección. Así que ya está dado el dominio. Y f más g de x es la raíz cuadrada de 1 menos x más la raíz cuadrada de x más 1. Yo a esto lo puedo agrupar como la raíz cuadrada de todo 1 menos x más 1. La raíz no es distributiva de la suma. Claro. La raíz no es distributiva, en este caso no es asociativa tampoco, ¿verdad? Así, respecto de la suma ni de la resta. No se los puede poner bajo la misma raíz. Bien, esa es la función f más g de x. Entonces, el dominio de f más g de x, ya hemos dicho, es la intersección de los dominios, el intervalo cerrado, menos 1, 1. Hagamos f más g de 0, como nos dice, f más g de 0. 0 pertenece al dominio de la función, ¿verdad? Acá está el dominio. 0 es un número que está dentro del intervalo dominio. Por lo tanto, existe f más g de 0. Y f más g de 0 va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 menos 0, cada vez que aparece x, reemplazo por 0, más la raíz cuadrada de 0 más 1. 0 más 1. Bueno, esto queda raíz cuadrada de 1, que es 1, más raíz cuadrada de 1, que es 1. 1 más 1, 2. F más g de 0 es igual a 2. ¿Se entiende? Profe, ¿esa es la ordenada del origen? Sí, en este caso es la ordenada al origen. Profe, ¿por qué pasa de f de g a f más g? No, f de g no está en ninguna parte. No, no hay ningún f de g acá. F de g es otra cosa. No sé a qué te referís, Ramiro. Eh, o sea, porque arriba no aparece, ¿no sería f de x que se dice? ¿Y f de g? ¿Acá? O así No, se- no. ahí arriba. No, no, no. Esto es f de x, esto es g de x. Yo lo que quiero armar es f más g de x, que es la suma de las funciones. ¿Vos sos recursante? No, no, no. Interesante. Ajá. Bueno, esta es la suma de las funciones. Lo que vos estás nombrando es función compuesta, que ya lo vamos a ver dentro de un rato, pero no es esto. Esto es la suma. La función suma de f más g. ¿Qué pasa si me hubieran pedido f más g de 4? Y yo tengo que preguntar, ¿4 pertenece al dominio de f más g? No. 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 Entonces no existe f más g de 4. ¿De acuerdo? Sí, profe. Continuemos.
Ahora hagamos la función resta. F menos G se define como el conjunto. Acuérdense, entre llaves se denota conjunto en matemática. De pares ordenados de números reales, xy, tal que y es igual a f de x menos g de x, con x perteneciente a la intersección de los dominios de f con el dominio de g, de los dominios de f y g. Bien, el dominio de f menos g es dominio de f intersectado con el dominio de g, si es que existe, por supuesto. Y para todo x perteneciente al dominio de f menos g de x es igual a f de x menos g de x. Vamos a ver con el mismo ejemplo anterior, esas dos funciones nos piden f menos g de x, si es que existe y demás, y luego f menos g de 0. Bueno, nosotros ya habíamos determinado el dominio de cada una de ellas. No me voy a detener de nuevo porque es el dominio de las mismas funciones, así que ya lo hemos estudiado. Hacemos la intersección de los dominios. Es el intervalo cerrado menos 1, 1, distinto del conjunto vacío, lo que me indica que existe la función f menos g. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bien. Entonces, ahora vamos a dar el dominio. Ya está dado, es la intersección de los dominios. Y f, vamos a armar la función f menos g de x, va a ser f, que es raíz de 1 menos x, menos g, que es la raíz de 1 más x. Como en el caso anterior, sabemos que la raíz no es asociativa respecto de la suma ni de la resta, así que no se puede poner eso bajo un solo signo radical. El dominio de f menos g, ya lo habíamos determinado, es la intersección de los dominios de f y de g, el intervalo cerrado menos 1, 1. Y ahora nos piden f menos g de 0. Y la pregunta va a ser, ¿0 pertenece al dominio de f menos g? Sí. Sí, 0 pertenece al dominio de f menos g. Por lo tanto, f menos g de 0, bueno, valúo en 0 esto. Va a ser raíz de 1 menos 0 menos raíz de 0 más 1. Esto es 1 menos 1, que es 0. F de g de 0 es 0. Y así podemos calcular para cualquier valor del dominio. Y también, si nos hubieran dicho, bueno, calcule si es posible f menos g de menos 3. La pregunta va a ser, ¿menos 3 pertenece al dominio de f menos g? No. No. No, está fuera del dominio, ¿no es cierto? Está para este lado fuera del dominio. No pertenece, por lo tanto no existe f menos g de 3, de menos 3. Ahora vamos a armar el producto de f y g. F por g existe, o sea, la función f por g es el conjunto de pares ordenados x y, tal que y es igual a f de x por g de x, con x perteneciente a la intersección de los dominios de f y de g. Por lo tanto, el dominio de f por g es la intersección de ambos dominios. Y para todo x que pertenece al dominio de f por g,
f por g de x es la función f de x por la función g de x. Veamos un ejemplo con el mismo par de funciones que venimos trabajando ya con la suma y la resta. F es igual a la raíz cuadrada de 1 menos x y g es igual a la raíz cuadrada de x más 1. Y nos piden encontrar si existe la función f por g de x y armar o encontrar el valor, si es que existe, de f por g de menos 2 y dar el dominio. Bueno, ponemos las dos funciones, ponemos el dominio de ambas, que ya los conocemos, hacemos la intersección de los dominios, nos da el intervalo cerrado, menos 1, 1, que es distinto del conjunto vacío. Todo hasta acá es lo mismo que venimos haciendo de antes. Entonces, significa que existe la función f por g de x. Vamos a armarla. F por g de x va a ser raíz cuadrada de 1 menos x por raíz cuadrada de x más 1. Acá, ¿se los puede asociar? Sí. La raíz cuadrada es asociativa respecto del producto y del cociente. O sea, se los puede asociar. Entonces, los podemos poner ahí. El dominio es la intersección, el dominio de f por g, la intersección del dominio de f con el de g, es el intervalo cerrado menos 1, 1. Y vamos a ver ahora qué pasa con f por g de menos 2. Siempre hay que preguntar, menos 2, ¿pertenece al dominio de f por g? No. No, no pertenece. Y por lo tanto no existe f por g de menos 2. ¿De acuerdo? Sí. También podríamos haber hecho la función g por f, que en este caso va a ser la misma. Ahora vamos a ver la función cociente, f sobre g, que es el conjunto de pares ordenados de números reales, x, y, tal que y es igual a f de x dividido en g de x. Siempre que cumpla la condición que x pertenece al dominio de f intersectado con el dominio de g, y una condición adicional es que g de x sea distinto de 0, porque g está en el denominador, no puede ser 0. O sea que la función cociente tiene una condición adicional a la intersección de los dominios de f con g. El dominio de f sobre g, y bueno, va a ser el conjunto de los valores que puede tomar la variable x que pertenezca a la intersección del dominio de f con el dominio de g, y que además, tal que, significa la rayita esa, g de x sea distinto de 0, el denominador distinto de 0. Y para todo x perteneciente al dominio de f sobre g de x es el cociente de f de x con g de x. Vamos a ver con el mismo par de funciones que venimos trabajando, pero ahora nos piden determinar, calcular si es posible f sobre g de x, dar el dominio, y f sobre g de menos 1. Ponemos las dos funciones, ya hemos determinado el dominio de cada una de ellas, hacemos la intersección de los dominios, es el intervalo cerrado menos 1, 1, distinto del conjunto vacío. Por lo tanto, existe la función f sobre g de x. Hacemos g de x igual a 0, que es el que tiene que estar fuera del dominio, raíz cuadrada de x más 1 igual a 0,
significa que x más 1 tiene que ser igual a 0, por lo tanto x igual a menos 1. Ese está fuera del dominio. Así que el dominio de f sobre g es este intervalo al cual le sacamos el valor menos 1. Por lo tanto, ahora va a quedar el intervalo semiabierto a izquierda, menos 1, 1. Se entiende que no es lo mismo que esto, porque acá lo toma al menos 1 y acá está abierto el menos 1. ¿Se entiende eso? ¿Puedo volver a explicar, profe? Por favor. Sí. Yo quiero hacer el dominio de f sobre g. Acá nos dice que el dominio de f sobre g son los x que pertenecen a la intersección de los dominios, o sea, los x que pertenecen a esto, pero con la condición adicional que g de x tiene que ser distinto de 0 porque está en el denominador. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Sí. Ahora traslademos eso a nuestro ejercicio. El dominio de f de g va a ser la intersección de los dominios, que es el intervalo cerrado menos 1, 1, pero con la condición adicional que g tiene que ser distinto de 0. G es la raíz cuadrada de x más 1. Hacemos, igualamos a 0. Para que esto sea 0, x tiene que valer menos 1. Entonces, lo tengo que sacar al menos 1 de acá, que acá está cerrado, y pasa a ser abierto en menos 1 el intervalo. ¿Se entiende? Porque si x toma el valor menos 1, no está definida la función, se hace 0 el denominador, no está definida la función f sobre g. Y ahora armamos la función f sobre g, y ahí yo he puesto todo bajo el signo radical grande. ¿Es posible esto? Porque es raíz cuadrada de 1 menos x dividido en raíz cuadrada de x más 1, pero ¿se lo puede escribir así? Sí, se puede. Sí, claro, porque la raíz cuadrada es distributiva y asociativa, en este caso asociativa, respecto del producto y del cociente. Entonces lo pongo bajo el mismo signo radical. Ahí está la función f sobre g de x. El dominio de la función f sobre g de x ya está escrito acá, ¿no es cierto? Es el intervalo semiabierto a izquierda menos 1, 1. Ya hemos estudiado esto. Y por último nos queda, dice que encuentre si es posible f sobre g de menos 1. Y siempre la pregunta es, menos 1, ¿pertenece al dominio de f sobre g? No, porque no lo toma. No lo tomo. No, no, porque no lo toma. No, porque no lo toma. Por lo tanto, no existe f sobre g de menos 1. Y ya está. Si me hubieran pedido, por ejemplo, encuentre f sobre g de 0. Y bueno, uno va a decir, 0 pertenece al dominio de f dividido en g. Sí. Sí, pertenece. Y bueno, entonces lo aplico. Acá 1 menos 0, o 0 más 1, raíz cuadrada de 1, 1. No lo vamos a hacer porque no nos pide, pero sí se puede, sí existe y se puede encontrar. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahora vamos a ver si a definir la función g dividido en f. La función cociente g sobre f. ¿Qué es el conjunto
de los pares ordenados X, Y, tal que Y es igual a G de X dividido en F de X. Entonces, eso va a existir si X pertenece a la intersección de los dominios de G del dominio de G con el dominio de F, pero además el denominador F de X tiene que ser distinto de 0. G sobre F, el dominio de G sobre F es justamente esto. Los X pertenecientes a la intersección de los dominios de F y G, tal que F de X sea distinto de 0. Y para todo X perteneciente al dominio de F sobre G, F sobre G de X es la función, perdón, G sobre F de X es igual a G de X dividido en F de X. Vamos a ver un ejemplo con el mismo par de funciones que venimos analizando. F de X igual a la raíz cuadrada de 1 menos X, G de X igual a la raíz cuadrada de X más 1, y nos piden determinar o calcular, si es posible, G sobre F de X. Además, determinar también, si es posible, G sobre F de menos 1 y aparte G sobre F de 0. Por supuesto, dar el dominio de G sobre X si es que existe. Ponemos la función. Encontramos el dominio de cada una de ellas. Ya lo hemos hecho, así que no vamos a perder tiempo en eso. Buscamos la intersección de ambos dominios. Es el intervalo cerrado menos 1, 1, distinto del conjunto vacío. Entonces, existe la función G sobre F de X. Ahora, tenemos que buscar los valores que hacen 0F y eso sacarlo del dominio, el o los valores. F de X igual a 0 significa que la raíz cuadrada de 1 menos X tiene que ser igual a 0, o sea, X igual a 1. Este no pertenece al dominio. Entonces, el dominio de G de F, G sobre F, ¿qué le hace a este intervalo? Lo abre en la parte del 1. Lo abre en 1, efectivamente, muy bien, muy bien. Acá es cerrado en 1 y acá el dominio de G sobre F va a ser el intervalo semiabierto a derecha menos 1, 1. ¿Por qué? Porque ya no lo toma al 1. Bien. Y nos dicen, bueno, armemos la función G dividida en F, que es la raíz cuadrada grande, ya sabemos que es asociativa, de G, X más 1, dividido en F, 1 menos X. Y ahora nos piden G dividido en F de menos 1. La pregunta es, ¿menos 1 pertenece al dominio de G sobre F? Sí. Sí, por lo tanto existe. G dividido en F de menos 1 va a ser igual a la raíz cuadrada, reemplazo cada vez que aparece X, menos 1. Y esto es igual a G sobre, o sea, G sobre F de menos 1 es igual a 0. Porque acá se hace 0 el numerador y queda 2 positivo en el denominador. Bueno, la raíz de 0 es 0. Y F de G de 0 parece que no está puesto acá, pero lo vamos a hacer. G sobre F de 0. La pregunta es, ¿0 pertenece al dominio de G sobre F? Sí. Sí, sí. Entonces, G dividido en F de 0 va a ser 0 más 1, que es 1. 1 menos 0, que es 1, raíz cuadrada de 1, 1. No está hecho ahí, pero
se puede calcular así de fácil como acabo de expresarlo. ¿Se entendió? Sí, se entendió, profe. Esto es lo que corresponde a álgebra de funciones. Pero hay algo adicional, hay un estudio adicional, un poquito más intrincado, un poquito más complicado, que lo vamos a ver ahora, pero primero vamos a hacer un descanso, cosa que se refresquen los cerebros, pueden ir al baño, lo que quieran, y nos conectamos, digamos, son las 9 menos 20, a las 9 menos 5. No se desconecten, perdón, no es que nos conectamos, sino que nos encontramos de nuevo, pero no se desconecten,